Bien, buenos días, bienvenidos a todos. Comenzamos la segunda sesión del Congreso Internacional dedicado a las bodas de Carlos V e Isabel de Portugal, con la sesión consagrada al contexto histórico. Y damos la bienvenida al profesor Alfredo Alvar Esquerra. Un gusto tenerte en Sevilla en el seno de este acto y de este congreso. Alfredo Alvar es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigación Científica en el Instituto de Historia de Madrid. Es asimismo académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y académico de la de Bellas Artes de San Telmo de Málaga. Ha recibido numerosas distinciones. Quiero destacar que ha sido condecorado con la encomienda de Isabel la Católica en el año 2015, entre otros méritos y galardones. Entre sus publicaciones, dedicó una primera etapa de su trayectoria a Felipe II, fundamentalmente, el contexto de la corte. Tiene una monografía muy interesante sobre Juan López de Hoyos, que entre otras cosas también hizo arquitecturas efímeras, ¿no? Las describió, mejor dicho. Y sobre todo un gran humanista de la etapa de Felipe. Y luego también, pues, monografías, son biografías realmente de personajes de gran interés, como el embajador imperial Hans Khepenhiller, cuando estuvo en España, y otras dedicadas a los propios monarcas. Isabel la Católica, Carlos V, Carolus Invictissimus, en 2016. También Cervantes ha sido objeto de su investigación en libros y artículos que le ha dedicado, y también en algunos proyectos de difusión cultural, como el Google Cultural sobre Cervantes. En este ámbito de la divulgación, pues también al que le ha dedicado mucho tiempo y talento, los proyectos de Radio Televisión Española, los documentales o series sobre Isabel y el mundo de Carlos, la exposición, volviendo a Cervantes, que veis aquí, Cervantes en los archivos españoles, y por supuesto también, claro, a la pareja protagonista de nuestro congreso, ¿no? Su libro La emperatriz Isabel y Carlos V, Amor y Gobierno en la Corte Española del Renacimiento, que es el título además aproximadamente de la ponencia de hoy, ¿no? Así que pues te agradecemos mucho que hayas aceptado la participación en este evento. Pues tiene la palabra Alfredo Alvar. Muchas gracias por esta entrañable presentación. Parece ser que nos conocimos en Madrid hace, 3 años, cuando estaba iniciando sus investigaciones. Yo no recordaba nada, me lo acaba de decir ahora en el patio, yo no me acordaba de nada. Claro, tengo una memoria también de pez bueno. En fin, yo me siento felicísimo de estar en Sevilla, porque, yo soy granaíno y, claro, a mí esto de Andalucía pues me tira mucho, ¿no? Más que Madrid, pero bueno, como llevo toda la vida en Madrid, pues me salen las eses en su sitio y esas cosas, ¿no? En fin, me siento muy contento de estar en Sevilla. Quiero agradecer a los organizadores la felicísima iniciativa de haber organizado este Congreso Internacional. Que sépanlo ustedes, para los ponentes, pues es una reunión de antiquísimos conocidos que llevamos trabajando y viéndonos y yendo y viniendo por un medio mundo desde hace no sé cuántos años, y ahora nos vemos y, en fin, fundamentalmente nos inunda la nostalgia de aquellos tiempos que no volverán, pero nosotros seguimos con ahínco llevándonos bien y con muchas ganas de lo que hemos podido aprender en los archivos y en la bibliografía, poderlo transmitir a nuestros conciudadanos.
Vengo a hablar ciertamente de amor y gobierno en la corte de Carlos V, pero por no hacer una visión demasiado, en fin, si luego podemos hablar, si hay tiempo, lo que quieran, había pensado dedicar las palabras sobre todo de, por supuesto, amor y gobierno en la educación del príncipe Felipe, bueno, del príncipe que luego sería Felipe II, vamos, del príncipe Felipe por parte de la emperatriz y otras personas de su alrededor, otras personas de su alrededor. La emperatriz, que como saben era una mujer bellísima, de un carácter fascinante, algo depresiva, no me extraña, claro, porque aguantar lo que tuvo que aguantar aquella mujer debió ser implacable, pero yo creo que incluso más hermosa que Blanca Suárez. Y Blanca Suárez es guapísima. Fue una experiencia muy interesante aquella de estar de asesor histórico de la serie de Carlos V. Fue maravilloso. No me suele gustar hablar de corrido y llevo los textos preparados. Y voy a dar lectura a un texto que será luego el que se publique, si se publicare, las actas del Congreso. O sea, mi trabajo está hecho y no vengo aquí a engatusar a nadie porque de youtuber tengo poco. En fin, dos son los pilares sobre los que se sostuvo el comportamiento de Isabel de Guise, que nació en 1503 y murió en 1539. Las fechas para los historiadores son muy importantes, para otros no, pero para nosotros sí. De Isabel de Guise en los primeros años de su reinado. Por un lado, el recuerdo constante de cómo habría gobernado la abuela Isabel. Esto es importantísimo en el reinado de Isabel de la emperatriz, y en segundo lugar que al príncipe de Asturias había que educarlo como lo había hecho la abuela con su malogrado hijo don Juan. Los primeros meses de vida del príncipe de Asturias, que en su día sería Felipe II, transcurrieron, como era lógico, entre mujeres. Sus nodrizas, de las que apenas hay noticias, fueron una Beatriz Sarmiento, esposa de un escudero pobre de Mojados, y de un pueblo Mojados, y luego que se quedó viuda, Isabel de Toledo e Isabel Díaz, también toledana y esposa de un capitán Francisco de Medina, y cuidando de todo ello, por encima de todas, estaba Leonor de Mascareñas, la dama de la emperatriz. Cuando cumplió un año, se determinó ponerle Aya. La primera, desde 1528, fue Inés Manrique. Ella era una beata enclaustrada en un convento de Palencia y fue designada porque se aplicaba la continuidad de los tiempos de Isabel la Católica una vez más. Inés Manrique, ciertamente, había sido camarera mayor de Isabel I entre 1497 hasta su muerte. Era la sobrina del poeta y del cardenal Manrique, era hija del conde de Paredes, era viuda de Juan Chacón, hijo de Gonzalo Chacón, y por tanto no nos imaginemos que unos ojeadores recorriendo en Castilla fueron y dieron con una beata que podía servir bien en el oficio para el príncipe, sino que la continuidad social y cultural se mantenían así en la corte. Insisto en esta línea de continuidad del mundo de Isabel la Católica en estos años del reinado de Carlos V. Eran momentos en los que les preocupaba tanto la dulzura de la leche como la dulzura con el trato del lactante. Tan importantes eran las ubérrimas nodrizas como los sapientísimos maestros. En palabras de Juan Calvete de Estrella, luego maestro también de Felipe II, pero ahora también promocionándose para ser preceptor de Felipe II, escribía a Carlos V en su, cito la obra Panegírico de Carlos V, cito, ninguna preocupación tuya llega al grado de la de entregar a los hijos a intachables y robustas nodrizas que los amamanten y los críen, así como de encomendarlos a excelentes y sapientísimos varones que los instruyan, para que al mismo tiempo que maman la santidad en la leche, por los ojos y por los oídos se empapen en rectitud y sabiduría. Imagínense qué anuncio de televisión podrían hacer cualquier fábrica de leche en polvo. Al niño príncipe se le acababan los días de tanta ñoñería y a eso de los 6 años de edad, en que entre padre, madre, aya y un común acuerdo de los cortesanos que fuera, se empezó a pensar que era el momento de sacarlo del mujerío que lo había educado hasta entonces.
Con ese fin, Carlos V encargó a Gonzalo Fernández de Oviedo, ya mayor, cronista de Indias, etcétera, etcétera, que escribiera el famoso texto sobre cómo se había educado en la corte de Castilla al príncipe don Juan. Y este libro se terminó en 1548. Esto es, en tiempos de Felipe Pequeñico, se preguntaban que cómo se había educado al príncipe de Asturias en tiempos de Isabel y de Fernando para aplicar aquel modelo educativo ahora de nuevo. Pero no todo era una balsa de aceite en aquellos años y no todo estaba siendo tranquilo. Ciertamente, el niño Felipe había nacido en un terrible año, el de 1527, y no me voy a entretener en más, sino sencillamente citando que en 1527 tuvo lugar la Junta de Valladolid, que sometió a examen las obras de Erasmo de Rotterdam y aunque las libró de condena, quedaron marcadas para siempre. Dos, y en 1527, como es de sobra sabido, fueron las tropas imperiales que saquearon Roma para disfrute de los luteranos, para humillación o desconcierto de los cristianos y para enorme felicidad de los erasmistas proimperiales. Ejemplos de esa alegría, digo, de los erasmistas y de la congoja de los antierasmistas no faltan. Y ahí están los eufóricos textos proimperiales del propio Juan Luis Vives o de Alfonso de Valdés. Y, curiosamente, un Juan Ginés de Sepúlveda se quedaba, cronista imperial, se quedaba callado al narrar la historia de Carlos V y no contaba nada de esto. Él, que estuvo después presente en Bolonia, él calificado de pensador imperialista. Alfonso de Valdés escribió entonces dos de sus obras, los Diálogos de lo acaecido en Roma y el Diálogo de Mercurio y Carón, en el cual hay un personaje que aparece un Poliodoro y aparece una repersonificación de Erasmo y de Carlos V en un largo texto que no les puedo leer porque es ciertamente muy largo, pero que es un preámbulo de las famosas instrucciones de Pálamos de 1543 que Carlos V escribió para la educación de su hijo Felipe. Instrucciones de Pálamos. Dese cuenta qué bonita, con perdón, vamos, al menos a mí me lo parece, qué bonita historia de lo educativo, de la educación, en donde, ¿verdad?, padres, reyes o emperador, padres reyes se preocupan de la educación de los hijos, se escriben textos, se dan instrucciones, se escriben manuales de pedagogía o de didáctica o de enseñanza, vamos a decir de enseñanza, que todo lo demás son novedades un poco cursilonas, ¿no?, de enseñanza, y se van transmitiendo así los valores, ¿verdad?, a raíz de todos estos acontecimientos surgió de 1527 un interesantísimo e intensísimo debate sobre irenismo, es decir, pacifismo, y belicismo, en donde Erasmo de Rotterdam apareció fiel a su personalidad, tan agriamente analizada por Stefan Zweig como dubitativo, temeroso, variable y cobarde. Aquellos intensos años, con sus discusiones o querellas, salpicaron todos los campos cultos e intelectuales, desde el mundo teológico al mundo jurídico. No es necesario que recordemos ahora cómo precisamente en 1526 Francisco de Vitoria empezó a ser catedrático de prima en la Universidad de Salamanca y fueron los primeros pasos de la famosa Escuela de Salamanca que tanto hizo por el bien de la humanidad y que tanto se han olvidado de ella hoy en día tres actores fundamentales: Trump, Netanyahu y los ayatolás. Además, se dio la coincidencia de que simultáneamente aparecieron varias traducciones de Erasmo al español, las de Bernardo Pérez de Chinchón, la de Juan de Molina, la de Bernardo Pérez de Cortegana y así sucesivamente. Negar la presencia del erasmismo, claro, hay que leer a Erasmo, bueno, por lo menos a Stefan Zweig, ¿no? Por no decir a Marcel Batallón, claro. Negar la presencia del erasmismo en España en aquellos años no es de recibo, aunque tampoco lo es que solo hubiera persecución contra Erasmo y los suyos. Había muchas dudas. Y por cierto, dicho sea de paso, cuando muere Juan López de Hoyos, maestro de Miguel de Cervantes, cuando muere ni más ni menos que en 1586, entre los libros de su biblioteca se inventarían 7 obras de Erasmo en 1586. Es decir, que la persecución contra Erasmo sí estaba, pero no estaba,
¿Cuántos conocimos mundo obrero cuando éramos más jóvenes? Precisamente en este momento había que elegir preceptor para el príncipe de Asturias y se iba a desatar una competición para ocupar el puesto. Quienes aspiraran, lo mejor que podían hacer era escribir unos buenos manuales de educación para príncipes, unos buenos espejos de príncipes en los que exponer sus proyectos educativos. Y a colación traigo a Lucio Marineo Sículo, un gran humanista italiano. Es muy interesante la vida de Lucio Marineo Sículo de Sicilia, porque es un gran humanista italiano que se viene a servir a los reyes de España. ¿Por qué? Porque en España se vive mejor y más tranquilo que en Italia. Es el mundo al revés, ¿verdad? Antes iban a Italia, ahora son italianos, humanistas, quienes vienen a España. Pero Lucio Marineo Sículo en estos años ya era mayor. Y, en efecto, en este ambiente aparece un segundo aspirante, que es un tal, vamos a decirlo así de momento, un tal Bernabé de Busto. Nació en el año 2 y murió en 1557. Bien, Bernabé de Busto, más joven que Marineo Sículo, tenía en menos respeto teologal, por decirlo de alguna manera, la gramática de Nebrija. La gramática de Nebrija es muy buena, es todo lo que queramos, pero es que es muy pesadita, es muy difícil de explicar la gramática de la lengua española a un niño pequeño siguiendo los cánones expuestos por Nebrija, porque es un texto, bueno, pues de un filólogo muy seco. De hecho, se hicieron versiones distintas de la gramática de Elio Antonio de Nebrija para hacerlo más llevadero. Alrededor de 1534, pues, el príncipe necesitaba ya un maestro a los 7 años, pero como el padre andaba por Europa, le correspondió, sobre todo, elegir a la madre. Ya saben que las madres no pintaban nada, ni la emperatriz. Y esto no es una suposición. Me llama la atención el que en la correspondencia entre los esposos, que está publicada, como, en fin, se puede saber por Teresa Mazarío Coleto, me llama la atención que en la correspondencia entre los esposos no hay ni una sola alusión a la elección de preceptor entre ella y él. Y ella le está pidiendo a Carlos V que vaya con la armada y entre en Argel, por ejemplo. Luego se fueron a Túnez, 1535, pero que vaya a Argel, ¿no? O sea, ella le escribe, no le escribe tonterías al emperador, ella le escribe cosas de gobierno y de Estado al emperador. Pero no hay alusión a la elección de preceptor, aunque la elección se llevó adelante estando, insisto, Carlos V fuera de España. En la corte debían estar vientos desatados entre diversas corrientes ideológicas y políticas, porque esto pasaba entonces. Parece ser, no está contrastada la noticia, se cuenta que, así nos escribe la historia, que en 1534 se convocó, parece ser, una junta para elegir preceptor. Estaban en aquella junta el cardenal de Toledo, el duque de Alba, el obispo de Badajoz y el secretario Francisco de los Cobos, y de los 15 propuestos eran unas oposiciones. De los 15 propuestos en primera instancia, se eliminó, dicen que a 11, y quedando 4 en liza. No fue así, pero esto es lo que se cuenta. Juan Luis Vives, Vigilius Trigemus, que no dio el paso adelante, era joven, no quiso saber nada, se retiró de aquella competición para ser preceptor del príncipe Felipe. Francisco de Bobadilla y Mendoza y otro famoso humanista del siglo XVI, Honorato Juan. Pero también tenían en la cabeza a un Juan Martínez Silíceo. Juan Martínez Silíceo, que se apellidaba Guijarro, y por complejos de inferioridad, no tengo ninguna duda, cambió el Guijarro y lo latinizó en Silíceo. Esto es lo que da de sí los complejos de inferioridad. Lo latinizó en Silicio. Y era un fuera de serie. Verdaderamente Juan Martínez Silicio era un tipo extraordinario. Había sido profesor en París, luego pasó a San Esteban en Salamanca, en fin, formó parte del grupo de la Escuela de Salamanca, y una de sus primeras obras era un manual de aritmética y de astronomía. Es decir, era un individuo con una forma, bueno, y luego aparte otras obras teologales y humanísticas puras, etcétera, etcétera. Es decir, era un individuo que tenía una cabeza perfectamente ahormada para ser maestro del príncipe Felipe, del hijo del emperador, para explicarle el trivium, el quadrivium, en fin, cuanto quisiera saber aquel crío. A todos los candidatos que accedieron a ello fueron entrevistados por la emperatriz.
Para sorpresa de los interesados, se decidió, insisto, por Juan Martínez Silicio, que fue maestro del príncipe desde 1534 hasta 1541, después de muerta la madre. Obviamente la guerra desatada, por supuesto Juan Martínez Silicio era un antierasmista visceral y era fue el que impuso los estatutos de limpieza de sangre en la Catedral de Toledo. Este es el perfil de Juan Martínez Silicio: formación intelectual soberbia, antierasmista y anticonverso, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga que ver a favor o en contra, pues en cierto modo quiere decir que se estaba con lo uno o con lo otro, ¿no? Y obviamente la guerra desatada entre erasmistas y antierasmistas se había manifestado también en la elección del preceptor, del príncipe. Ya había habido guerra defendiendo al emperador en el saco de Roma, pues ahora otra de erasmistas y antierasmistas, ¿no? Triunfaron los antierasmistas y los pro limpieza de sangre en los oficios públicos, aun a pesar de las inclinaciones de la emperatriz, o por lo menos sus inclinaciones más abiertas y menos prejuiciosas de las que existían en Castilla. ¿Quién organiza, pues, la educación del príncipe? Por supuesto, Juan Martínez Guijarro, con la formación intelectual que les he comentado ahora mismo. Alrededor del príncipe también se montó una escuela, como con Isabel I, Isabel la Católica, que alrededor de don Juan montó una escuela de jóvenes aristócratas. La escuela que montó Silicio estaba compuesta por media docena de niños: el príncipe, don Luis de Requesens, Francisco de los Cobos, Martín de Gurrea y Aragón, etc. De los demás compañeros no hay una noticia cierta, aunque algunos hijos de linajuda estirpe también recibían atenciones del príncipe, dentro o fuera de la escuela, yentes y vinientes. Bueno, en paralelo a esta clase de los príncipes, existía también, como en tiempos de Isabel la Católica, una escuela de palacio para los aristócratas, regentada por Calvete de la Estrella primero y Bernabé de Busto después. Es decir, media docena de críos elegidos que se educaban junto al príncipe Felipe y una escuela para hijos de aristócratas, pero todo ello en palacio. Es una manera fantástica, desde luego, de que haya cuantas menos revoluciones contra la monarquía, pues mejor, porque todos se han criado juntos y les costará más revolverse en los tiempos venideros, ¿no? Y esto se le ocurrió a Isabel la Católica, por cierto. Martínez Silicio, reconocida su calidad al principio de su docencia, fue perdiendo apoyos. No fue un buen maestro al final de su periodo de profesor, o no tuvo un buen alumno. Lo sabían en la corte, lo reconoció Carlos V en las instrucciones de Palamós, que hay que leerlas. Y así las cosas, en junio de 1540, don Juan de Zúñiga, que era el ayo del príncipe, ya en vez de una mujer, un varón, conforme se van cumpliendo años, en verdad se deja la formación feminizante y se pasa a una masculina, ¿no? Proponía con ahínco a Carlos V, ya en 1500, nada más morir la emperatriz Isabel, le proponía con ahínco a Carlos V que nombrara a Silicio obispo de Cartagena, y así se lo podían quitar del medio elegantemente, porque no estaba funcionando como se esperaba de él. Volvamos al ambiente de 1534. Alrededor de estos años, nombrado Silicio preceptor, se escribieron obras didácticas dedicadas a Silicio, con la intención de posicionarse entre sus ayudantes, o llegado el caso, para que él se acordara de ellos cuando hubiera que nombrar sustituto: Juan de Aranda, Luis de Maluenda, etcétera, etcétera. También se cuenta que cuando se estaba en pleno proceso de selección del maestro de Felipe II, se pensó en elegir a una mujer, a una catalana, Isabel de Llosa, que no voy a entrar en más, pero que, en fin, al final fue desestimada esta extraña y curiosa mujer, Isabel de Llosa o Josa. Era una viuda laica, un poquito resabida, y en La excelencia de la fe de Burgos, 1537, en un texto dedicado a Martínez Silicio, le escribe el autor, dice: cuántas maricuriosas, así es como se define a esta Isabel de Llosa, cuántas maricuriosas hay en las cortes y palacios que, sentadas en sus estrados, quieren hablar y alcanzar
los misterios de la Trinidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo de las maricuriosas, pues en fin, llama un poquito la atención, ¿verdad? Ningún príncipe, ni princesa, ni infantes tenían entonces estudios reglados, como diríamos hoy. Estudiaban aquello que el docto y sapientísimo maestro consideraba pertinente que habrían de estudiar, quedando claro que concluida la tarea, estos personajillos reales deberían haber aprendido a leer, a hablar. Ojo, qué bien viene que quien se dirija a nosotros sepa hablar, sobre todo si es político, a escribir en latín, en castellano, en alguna lengua más y unos fundamentos de aritmética y geometría. Es decir, Martínez Silicio, hecho, perdónenme, hecho verbo o carne para el príncipe Felipe. Además, deberían haber hecho lecturas de historia y ya llegarían los fascinantes tiempos de Felipe IV, qué gran rey, en que se dio a los maestros de los príncipes unas instrucciones de qué es lo que había que enseñar a los hijos de los reyes. Y precisamente porque no había entonces, ahora Martínez Silicio, unas detalladas instrucciones para los maestros de los príncipes, es una de las razones por las que se escribieron tantos y tan diversificados tratados de cómo y qué enseñar a los hijos de príncipes. Es fascinante la literatura de enseñanza de espejos de príncipes, la literatura de espejos de príncipes que existe a lo largo de nuestros siglos XVI y XVII. Y precisamente por esta carencia de instrucciones es por lo que en tiempos de novedades o de cambios que se avecinaran, proliferaron más y más estos espejos de príncipes. Naturalmente, para todos había unos lugares comunes. Quintiliano, por ejemplo, es deleitoso leer a Quintiliano, en fin, para gustos, colores, ¿no? Pero bueno, es muy bueno leer a Quintiliano. Existía el trivium y el quadrivium, se apellidaba así como el reconocer las letras, el saber hacer las letras, saber leerlas. Son deliciosos los manuales de caligrafía que se publican en el siglo XVI, manuales de caligrafía. Y una vez que se podían leer papelajos hechos por los propios críos, que se conservan, sobre todo se conservan algunos de Felipe III con 9 y 10 años, escritos por ellos cuando están aprendiendo a escribir. Y una vez que se podían leer papelajos hechos por los propios críos, pasar a otras materias, a leer en serio libros de religión, eso sí, suaves y sencillos, entremezclando el rezo sabio de memoria con el que se leía practicando, porque las cartillas maravillosas, las cartillas que se escriben en el siglo XVI y XVII para que los niños aprendan a leer. Cartillas, nil novum sub solem est. Las cartillas eran una mezcla de libros suaves de lectura con lecturas de una suave religión en donde no está siempre Dios inmisericorde, no, todo lo contrario. Son libros sobre todo dulces y con dibujitos. En estos primeros momentos predominaba pues la lectura por encima de la escritura, como es natural, porque es más fácil leer que no escribir. Al cabo de un año de enseñanza de gramática, Felipe iba aprendiendo las letras, las sílabas, las palabras. Estaba encaminado a leer bien. Tenía 8 años. Y se sabe este dato porque en una carta del 1 de mayo de 1535, Carlos V felicitaba a Silicio por lo que estaba consiguiendo y le transmitía que se había enterado porque el secretario Francisco de los Cobos le había enseñado una carta del maestro al propio secretario. En junio de 1535, Felipe II tiene 8 años, don Juan de Zúñiga, el ayo, escribía a Carlos V, el emperador, que, cito, «Su Alteza aprende muy bien, tanto que en el leer y en rezar, ninguno de su edad de toda la compañía de los que estudian con él está tan adelante como él. En lo del escribir también lo toma bien, pero aquello aún se hace sin ninguna premia hasta el invierno, o sea que vamos sin prisa en lo de escribir, vamos despacito». A finales de agosto a todos les inundó la alegría por la toma de la Goleta en Túnez y a raíz de ese triunfo, cito, «ha acordado de escribir a vuestra majestad una carta de su letra y de su nota». Es decir, el hijo con 8 años le escribe al padre diciéndole, «Oye papi, estoy muy contento, has conquistado la Goleta y la guerra ha terminado, qué bonito», más o menos, vamos.
Dice, aprende muy bien, don Juan de Zúñiga le sigue escribiendo al emperador, aprende muy bien después que está en la escuela, aunque cuando va a ella parece un poco a su padre cuando era de su edad. A la señora infante doña María, la hermana siguiente, muestra el maestro desde el principio de este mes. Es decir, Martínez Silicio fue maestro de los dos hermanos, de Felipe y María. Aprende muy bien, dice de María, y el maestro, dejando de ser tan buen hombre de vida y doctrina, sabe por maravilla mostrar muy sin pesadumbre de estos príncipes y con mucha industria suya. Sabe mostrar muy sin pesadumbre, es decir, es un profesor de bigotes, que los críos se lo pasan como enanos con él, ¿verdad? Esto es escrito en un lenguaje más villano. Y con mucha industria suya del maestro, con mucha industria. Se dejaba la vida en que el príncipe y la infanta aprendieran a leer. En carta de noviembre del 35, Silicio escribía a Carlos V y le agradecía que se congratulara por una carta anterior de los progresos del príncipe. La carta aquella se la había enseñado al príncipe, que se mostró feliz con el contentamiento de su padre. Le decía, mira lo que ha escrito tu padre, y el niño, ay, qué bien que lo dice. O sea, es que me parecen unas escenas de serie de televisión o de película. Y empezaba ahora de nuevo a escribir otra vez, porque por una enfermedad que la había tenido postrado llevaba 2 meses sin leer ni escribir. Igualmente, don Juan de Zúñiga había mostrado su interés en que el niño empezara ya con la gramática por Navidad, y Silicio lo veía bien porque, cito a Silicio, a Silicio, perdón, el juicio que tiene basta para que en poco tiempo sepa mucho. Y por su parte, la infanta María ya sabía leer, cito a Silicio, al maestro, aunque no muy despiertamente. ¿Cómo le vas a decir al padre que la infanta de Castilla, en fin, que le cuesta, ¿no? Sin embargo, también en Navidad habría aprendido a leer en español e inmediatamente aprendería el latín. El de 1535 había sido un año nefasto para la salud de Felipe II. El 24 de septiembre de ese año, la emperatriz informaba por carta al marido: hoy ha 6 días que dio una calentura al ilustrísimo príncipe nuestro hijo, la cual le ha crecido a las tardes, y con haberle sajado anteayer, claro, lo curioso es que quienes sobrevivían a estas cosas luego ya vivían 70 o 90 años, ¿no? Dice, con haberle sajado anteayer y haberle purgado hoy, a un crío de 8 años, telita. Y ahora se preocupan que si el paracetamol en el hígado, yo qué sé qué. Y haberle purgado hoy está con mucha mejoría, a Dios gracias. Dice, como así se lo confirmaba con otra carta del 30 de septiembre, a la semana siguiente. Sin embargo, le decía la emperatriz al emperador, le volvió la calentura y la tuvo 11 días con fiebre, en 1535. Y aunque no fue tan recia como la de la primera indisposición, tuvo algunas congojas que le dieron pena. O sea, se le iba a la cabeza, claro. Ha placido a nuestro Señor, que le ha dado salud, y así queda en buena convalecencia, como vuestra majestad verá por la relación de los médicos que se le envía, y se conserva la relación de los médicos, el dictamen de los médicos sobre la enfermedad de septiembre de 1535. Don Juan de Zúñiga, el ayo, como ven, ¿no? Todos escribiendo al emperador sobre la salud del príncipe, naturalmente, amor y gobierno en la corte. El príncipe, no tan bueno como yo querría. Bueno, don Juan de Zúñiga es un fuera de serie. A mí me parece, él y su hijo y todos, los Zúñiga me parecen una familia fantástica al servicio de la monarquía. El príncipe, no tan bueno como yo querría, como vuestra majestad verá más largo por la carta de los médicos, aunque gracias a nuestro Señor, el crecimiento, la subida de la fiebre de hoy ha sido muy menor, y en todo lo demás la mejoría notable. De ayer acá se ha admitido a la cura juntamente con los otros 3 médicos, el doctor Adán, por mandato de la emperatriz Nuestra Señora. Y si con la purga que le darán mañana, que ha de ser de mañana, eso para que empiece el día bien, no se despide la calentura, creo yo que su majestad mandará llamar a más médicos, y entre ellos al doctor Bilbao, de quien vuestra majestad habló a la emperatriz, para que en caso de necesidad fuese llamado, y en todo se tendrá el cuidado, que de hijo mayor de vuestra alteza es que es el único hijo varón que tiene Felipe II, y si se muere ese niño el trono se queda sin heredero. El asunto se las trae, Es razón que se tenga espero en nuestro Señor, que con su ayuda el mal se quede en nada, etcétera, etcétera. En fin, el informe de los médicos, digo, se conserva, está publicado, y además lo he transcrito en esta ponencia.
Y ya repuesto, por fin, el crío empezó a dar clases de latín en la Navidad de 1535. Con 8 años, el príncipe de Asturias estudiaba latín. Como ven, el sistema educativo es lo mismo que hoy en día. Decía Zúñiga al emperador, cito, estudia muy bien y anda ya al cabo de las... Joder, es que lees esto y es que todo esto quita muchos años de encima a los que hemos estudiado bachillerato. Estudia muy bien y anda ya al cabo de las conjugaciones, que es la más inoportuna cosa de los principios de la gramática. Está más gordo que ha estado después que yo le conozco y aunque según su disposición podría cabalgar en caballos mayores que los que hasta aquí, acuérdaseme que me mandó vuestra majestad que no le pusiésemos caballos hasta que vuestra majestad viniese, etcétera, etcétera. Y se conservan una serie de notas, o en algunas cartas, algunas notas de Carlos V diciendo qué caballos son los que ha de utilizar el príncipe Felipe, claro, porque es lo que le faltaba, ¿verdad? En la corte, que saliera delante de una fiebre si se cayera de un caballo. Es que menudo negociado. Al día siguiente, Silicio le escribe a Carlos V, sabe ya todos los nominativos y comienza las conjugaciones, y porque son difíciles estos principios, él es suspendido por algunos días en el escribir por esto, porque los sepa antes que los aborrezca. En lo de leer por latín, continúa don Juan de Zúñiga, por romance y rezar va mucho adelante y la infanta no muestra tanta inclinación ni es como el príncipe, aunque tiene gran entendimiento y memoria. Bueno, con algo hay que consolarse siempre. Sabe ya leer por romance, o sea, en español, ¿no? Pero no despiertamente y por esto me detengo en no la pasar a leer por latín. Es decir, que como no sabe leer en español, pues no le vamos a meter el latín, ¿no? Bueno, y el emperador manifestaba su entusiasmo con una carta a Silicio en la que Silicio le había contado la salud de los niños y cómo iban mejorando y de los buenos principios que tiene el uno de gramática, le escribe Carlos V a Silicio, y el otro de leer, así se espera teniendo vos el cuidado que tenéis de enseñárselo. Carlos V está en 1535 encantado con Silicio. Y unos meses después, cito, el príncipe lleva su estudio adelante con mucho aumento, como imaginaba Silicio que se lo habrían contado Isabel Zúñiga, etcétera, etcétera. Bien, la sucesión de cartas, como ven, es larga, es muy sosegada, tranquila, se va informando al emperador de cómo va mejorando en el aprendizaje del español, del latín, que si escribe, que si tiene buena letra, que si no la tiene, y luego de las enfermedades y todas estas cosas. Está mejor que nunca yo le vi, así de carnes como de color. Esta es una carta de 36, 9 años tiene el príncipe Felipe. Estudia bien y aunque al principio se le hizo más de mal que él leer, pienso que saldrá muy presto con esto por ser muy ingenioso y la industria que pone el maestro en enseñarle, etcétera, etcétera. En el año 36, sin embargo, tuvo otra vez otra enfermedad, esta vez fue de viruelas, y no me voy a entretener en leer el otro informe que le tengo preparado para la publicación. Dice, tan achacosa salud, digo yo, retrasaba todo proyecto didáctico para desesperación de Silicio, que escribía a su vez a don Juan de Zúñiga, ha cesado 7 días a causa de cierta indisposición de viruelas que le ha sobrevenido, lo cual es común a muchos niños de esta villa de Madrid, pero no es dañosa porque, bendito sea Dios, ya está fuera de peligro. El tiempo perdido en la educación se podrá recuperarlo pronto, etcétera, etcétera. Mayo del año 36. 10 minutos, sí, me sobra tiempo, fenomenal. Una vez que a un niño se le había enseñado a escribir, o vencidas las primeras dificultades de acomodar la vista a la inteligencia y a la coordinación para trazar y dibujar letras, que para mí es esto lo que es escribir, una coordinación entre el ver, la inteligencia y poder hacer un dibujo abstracto, que es una letra, se podía pasar a leer a geografías, vidas de santos, o incluso vidas de Cristo que fueran ejemplares y en cierto modo antológicas, pero infantiles, claro. No creo que fueran obligatoriamente libros impresos, sino que bien podrían ser cuadernillos hechos por Silicio o por otro artesano al cargo de Silicio, con el fin de que el príncipe se entretuviera y empezara a leer
unos dibujos bien cuidados, con una leyenda, contando las proezas existenciales y más significativas de los santos o de la vida de Jesús, podían servir para enseñar a ver, leer y forjar las imágenes visuales de la religión y de las letras. Mucho se habla de que era una población analfabeta y que por lo tanto no sabía nada. No, perdón. Era una población analfabeta que lo que no sabía era leer y escribir, pero saber sabían lo que se les enseñaba por vista de ojos y por oído, claro, y para eso estaban los púlpitos, por ejemplo, o las lecciones, las lecturas, ¿no? No eran gentes incultas. La cultura popular puede ir por otros cauces que no sea la cultura escrita, ¿verdad? Y me estaba acordando mientras estaba con esto de un tal Gómez del Manzano, que es un gran jurista de tiempos, fíjense, de Carlos II, al servicio de Felipe IV, pero preceptor de Carlos II, que es el primero que escribe una historia de educación de príncipes, que es un cómic, es maravilloso. Son unos dibujos muy infantiles, muy naifs, si se me permite, son malísimos, son unos dibujos malísimos. Pero es que resulta que quien hace esos grabados en el manual de Gómez del Manzano es el mismo que hace los grabados clásicos que tenemos del Escorial o de Felipe IV. Es decir, el mejor grabador de Felipe IV hace unos grabados pésimos, horribles, horripilantes, muy infantiles, es decir, magníficos para la educación del príncipe Carlos, del que sería Carlos II, ¿no? Es decir, que la utilización del dibujo y el texto, la leyenda, pues todo esto se ha estado utilizando desde el siglo XVI en adelante, ¿no? En fin, también se les leía de esta manera, con cómics, si se me permite, las fábulas clásicas contadas o puestas ante sus ojos y que servían para ir despertando la imaginación del tronco cultural de pertenencia. Tampoco es desdeñable imaginar que fueran aprendiendo a leer poesía con rimas divertidas, ¿verdad? Y en estrofas breves, que para eso había ejercicios suficientes, por ejemplo, de Catón. Aunque se conservan ejemplares de las cartillas, son muy pocos y no se conservan los primeros ejercicios que pudiera haber hecho Felipe II. Don Juan de Zúñiga loaba no ya el carácter de silíceo para enseñar a los niños, sino que estos avanzaban, insisto, pues lo hacía con mucha industria suya. Y sin embargo, llegó la gran tragedia, la catástrofe del año 39, la muerte de la emperatriz, y ese traslado de los restos a Granada, ¿no? Que fue una cosa absolutamente terrible, ¿verdad? Que salieron de Toledo los restos de la emperatriz. Carlos V no lo pudo soportar y se retiró al monasterio de la Sisla, a las afueras de Toledo, y allí se fue a pasar sus varios meses de depresión, de la cual yo creo que nunca se recuperó, y por él habría abdicado ya, porque no tenía ganas de seguir en el ejercicio del poder, pero tenía dos problemas. El uno se llamaba doña Juana de Castilla, su madre, reina, bueno, doña Juana I, que era la reina titular, y que si él abdicaba, pues el trono pasaba a Juana. Y el otro problema que tenía era Felipe, que era un infante de, no sé, 12, 13, 14, 15 años. Curiosamente, tan pronto como murió doña Juana, la madre, él abdicó en el hijo, que ya había crecido bastante, ¿no? Pero yo no creo que él ejerciera, sé que se puede estar de acuerdo, no, pero yo no creo que él ejerciera el poder con mucha afición, porque no le apetecía, verdaderamente no le apetecía llevar la vida, que no se me oye, perdón, que no le apetecía llevar la vida después de la muerte de la emperatriz Isabel. Estoy convencido de ello. En fin, el latín va mucho adelantado. Bueno, y luego cometen además estos, se llevan al príncipe Felipe para animarlo, lo llevan a la Universidad de Alcalá de Henares y allí se celebra una representación teatral maravillosa en donde todos esperaban pues que salieran los profesores humanistas de latín y todas estas cosas a hacer algo entretenido para el pobre príncipe, que se le había muerto la madre hacía unos meses.
¿Y qué es lo que hacen aquellos, de verdad que lo son, ilustres humanistas de la Universidad de Alcalá de Henares? Hacen una representación en la que se representa, valga la redundancia, en la que se representan las tensiones académicas entre los profesores de la universidad. Le debió dar mucho ánimo aquello al príncipe. En fin, voy a ir concluyendo ya. Después de la muerte de la madre, hombre, coincidiendo con la edad, pues el príncipe empezó a cazar también, y esto desesperaba a don Juan de Zúñiga, que escribía al emperador: el niño se ha pasado 6 horas pegándole tiros a los conejos en el Monte del Pardo, yo estoy desesperado, ya no puedo más, a mí esto no me gusta y tal, pero en fin, lo aguanto porque es el príncipe, ¿no? A partir del año 39 se le empezaron a comprar libros al príncipe Felipe para que él tuviera una biblioteca. Se le compraron 40 libros. Esta era la biblioteca del príncipe Felipe cuando era niño, con 12 años. 40 libros, hombre, que yo no creo que ahora con los X vídeos se pueda llegar a ello, porque se le compraron 2 Virgilios, 2 Terencios, 2 Sénecas, un Efemérides, un Oroncio Fineo, con estos para que fuera aprendiendo cartografía y geografía, que iba a gobernar el mundo, ¿no? Que es lo que sabe Trump, perdón. Y luego de Bello Iudaico, un De Antiquitatis de Flavio Josefo, las Metamorfosis de Ovidio, una Biblia en 5 tomos para que fuera echando el rato, un Lucio Apuleyo en romance, es que es el asno de oro, es que la obrita se las trae, ¿no? Con Martín de Silicio, el cardenal, y unas indescifrables maravillas en romance. Tenía 40 libros, digo, a la altura de 1541. Pues bien, si se compara la biblioteca que le hizo Felipe IV, qué gran rey Felipe IV, si se compara la biblioteca que le hizo Felipe IV a su hijo el príncipe Baltasar Carlos, no tiene nada que ver. La biblioteca del príncipe Baltasar Carlos era una biblioteca espectacular, en una torre del Alcázar, para que el niño entrara allí a ver atlas, libros de historia, libros de geografía. Y a él le gustaba, o sea, esa sí que es otra de las grandes pérdidas dramáticas de la historia de España, la muerte en la adolescencia del hijo de Felipe IV, el príncipe Baltasar Carlos. Luego se volvió a casar y nació Carlos II. Y el pobre crío, naturalmente, con la muerte de su madre, se hundió irremisiblemente, y todo lo que hasta entonces se le había atragantado ahora se le convirtió en un muro. Aunque no tenga mayor importancia, de entre otras cosas que se le atragantaron, el latín se puso a la cabeza. Silicio compró algunos textos clásicos, como hemos visto, ya traducidos al español, y a fin de cuentas, pues que los leyera de alguna manera, aunque fueran traducidos. Y también entonces se le compró, qué buen gusto tenían algunos, un Ars Moriendi, es decir, uno de aquellos libros que circulaban por el mundo alfabetizado para explicar el socorro a los agonizantes y la ayuda en el tránsito a la muerte y el significado de todo ello. Recuerden que entonces, no como ahora, la emperatriz de la vida era la muerte entonces. Y semejante faena, esto de morirse, digo, al que menos preocupa, o por menos tiempo, es al que se muere, como dijo felizmente Norbert Elias en El silencio de los moribundos, una obra soberbia. De la poca historia que Silicio incitó a leer al príncipe, y esto se le echa en cara a Silicio, la mayor parte de esos libros se compraron después de 1539. Igualmente, en los años siguientes se recibieron ejemplares de obsequio y algunas monedas antiguas. Todos estos libros se mandó a encuadernar todos iguales para que se supiera cuáles eran los libros propios del príncipe. Es curiosa la poca atención de Silicio a la educación histórica del personaje de Felipe II llamado a regir los destinos de medio mundo. El maestro siguiente, Juan Calvete de Estrella, sí cuidó más este aspecto y desde luego no lo hizo mal, porque en su reinado Felipe II, aunque no acabara de fiarse de los cronistas reales, es que era muy listo, y fuera lento en el cubrir las plazas vacantes de historiadores de la corte, patrocinó inmensos esfuerzos históricos, tanto epistemológicos como editoriales. Un buen día, el mozo, Felipe II, empezó a salir de la depresión y para que conociera una parte del mundo que le iba a tocar regir, se le llevó a esa visita en la Universidad de Alcalá de Henares, que lo que se dedicaron los profesores fue a enseñarle al príncipe que entre ellos estaban a bofetadas. En fin... Entonces, ya poco después empezó a estudiar latín con un poquito más
de gusto, pero justo después de la muerte de la emperatriz Isabel, alrededor de estos años del 40, 41, después de la muerte de la emperatriz, se decidió remover a Silicio, que había fracasado en la enseñanza del latín y, en fin, a lo mejor no era por culpa del maestro, y se decidió que lo mejor era mandarlo temporalmente, es como se hace siempre, en estudio, tal, no sé qué, temporalmente a Cartagena, y dejando en su lugar a un sustituto del agrado del propio Silicio. Silicio habría fracasado, pues, casi estrepitosamente. Su proyecto educativo para Felipe II chocó contra otros modelos más dinámicos que circulaban por la corte y por todas partes. Se mostró muy contrario a las novedades, toleró la falta de conocimientos latinos de su pupilo y se enfrentó así con los humanistas de la cercana Universidad de Alcalá, y no se hizo con una gran biblioteca para semejante príncipe, que para él tenía que ser más que un sabio, debía ser un personaje virtuoso y piadoso. Tampoco nos habría venido mal en la España actual, ¿verdad?, tener personajes virtuosos. El audaz golpe de mano dado por don Juan de Zúñiga, acuérdense que estaban todos al principio a favor de Silicio, de don Juan de Zúñiga le favoreció para que él quedara como guía de la educación del príncipe. El ayo se convirtió así en jefe de la casa y jefe de la escuela del príncipe. Casualmente, en medio de este ambiente de fracaso, de silicio y de dificultades de aprendizaje de Felipe II, Juan Luis Vives publicó su Exercitatio Linguae Latina, o Diálogos de la Educación, obra, desde luego, que merece mucho la pena que los abuelos se la lean a los nietos. Y, en fin, la emperatriz, o si tiene hijos, pues a los hijos, y la emperatriz había dado su protección al maestro de los pajes de palacio, a los hijos de la aristocracia. Su protegido era un tal Bernabé de Busto. La educación del príncipe Felipe y de los niños aristócratas también estuvo imbuida por tensiones ideológicas, morales y políticas que se vivían en aquellos días entre erasmistas, antierasmistas, descendientes de conversos, partidarios del cierre y de la estigmatización social. Pero en la corte se pactó todo con victorias para unos y para otros. A unos les tocó coordinar unas cosas, a otros otras. A ella, a la emperatriz, se le respetó más la escuela de los nobles que la enseñanza de su propio hijo. Si a Silicio le sucedió Juan Calvete de Estrella entre 1541 y hasta 1545, que era maestro de los pajes desde 1540, como ven, van ocupando sitios, ¿verdad? O si Bernabé de Busto había sido maestro de aquellos pajes desde 1530 hasta 1540, la figura que coordinó toda la educación de Felipe II fue, naturalmente, Juan de Zúñiga, bajo la supervisión de Carlos V y de la emperatriz mientras ella vivió. Pero como ocurrió en 1527, ahora, antes de 1550, tuvieron lugar varios sucesos o acontecimientos de especial relevancia. A la muerte de la emperatriz en 1539 siguió la primera boda de Felipe II en 1543, con 16 años, con la que se decidió dar por finalizada su etapa de formación y disolver la escuela. Luego murió don Juan de Zúñiga en 1546 y, en fin, Fernández de Oviedo andaba acabando su historia de la educación de don Juan, 1548, y Silicio lo contemplaba todo desde el burladero, desde su mitra toledana. Su sepulcro en el Real Colegio de las Doncellas Nobles es una perfecta alegoría de aquellos principios o valores, y alrededor del sepulcro están labradas efigies de la fortaleza, la justicia, la caridad, la templanza y la prudencia que quiso inculcar en su pupilo con la ayuda de Isabel, que es, en el cuadro de Tiziano, la emperatriz que lee. Al margen puede quedar que el cuadro de Tiziano es posterior a la muerte de la emperatriz, es de 1548, y que el sepulcro de Silicio es un neogótico de Ricardo Belver de 1890. Pero este es nuestro tronco cultural. Muchas gracias por su silencio. Gracias. Exagerado. Muchísimas gracias, Alfredo, por esta amena conferencia sobre la memoria educativa de la corte. Y sin pausa pasamos a continuación a escuchar al segundo
conferenciante de esta mañana. Puedes pasar. Bien, pues tengo el gusto de presentarles a Hipólito Rafael Oliva Herrer, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, por lo tanto, compañero. Bienvenido. Rafael ha mantenido desde hace ya tiempo varias líneas de trabajo interconectadas. Ha estudiado los orígenes del conflicto comunero, de lo que nos va a hablar en lo relativo a Sevilla, en el marco, a su vez, de la conflictividad antiseñorial en Castilla. También ha reflexionado acerca de las palabras, es decir, de la semántica del término comunidad, combinando fuentes jurídicas, los pleitos, que conoce muy bien, y otras muy diferentes, como los sermones, por poner un ejemplo. Entre sus publicaciones cabe recordar, inicialmente algunas relativas a la historia rural, Tierra de Campos a finales de la Edad Media. Luego ya empezó a trabajar sobre los señoríos, Justicia contra señores, el mundo rural y la política en tiempos de los Reyes Católicos, que es de 2004. Las crisis de subsistencia con su compañero Pere Benito, y crisis agrarias en la Edad Media. Y luego ya, a raíz de la puesta en marcha de sucesivos proyectos de investigación y desarrollo, del que ha sido el investigador responsable, nuestro principal, pues, por ejemplo, La comunidad medieval como esfera pública, un libro muy interesante que les recomiendo, un libro colectivo. Y está ahora preparando un volumen que todos esperamos sobre las comunidades. Esperemos que precisamente revise y replantee este tema clásico de la historia de España. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Rafael, y te escuchamos. Pues se escucha bien. Muchas gracias a vosotros, a Jaime y a Juan José, por darme la oportunidad de hablar en este coloquio y en esta estupenda sala del Alcázar. Bueno, lo que voy a hacer yo aquí es plantear algunas cuestiones esenciales del conflicto comunero para entender qué pasó en Sevilla. Entonces, vamos a hacer cómo los acontecimientos sevillanos que describiré encajan en una evolución más general del conflicto. Entonces, lo que haré es, ven ustedes que abandonamos el ámbito de la educación, que no de la cultura, y nos adentramos en terrenos más pantanosos. Entonces, lo que me gusta hacer siempre es apoyarme en muchos textos, que espero que entiendan, para, en alguna manera, ver en cómo se expresan estas cuestiones en el lenguaje político de la época. Entonces, la primera cuestión que entiendo que debo de hacer es explicar en general qué fue el conflicto comunero y cuáles fueron sus implicaciones, ponerlo en perspectiva, ¿no? Señalar algunas de las cuestiones que entiendo caracterizan este conflicto, que en definitiva se trata de un conflicto a gran escala. En los conflictos a gran escala pasan muchas cosas, se juntan tensiones diferentes y desde luego son difíciles de interpretar, pero esto no quiere decir que no haya unas líneas centrales. Bueno, en general, uno de los rasgos específicos de este conflicto es la existencia de un centro político, lo que se conoce con el nombre de Junta Comunera, una especie de gobierno del reino en aquel momento. Probablemente la cuestión más conocida de la rebelión comunera es que produjo un intento de definición de las relaciones entre el rey y reino. Esto que ha dado en llamarse la vertiente constitucional del conflicto comunero, que se expresa en una legislación de futura aplicación para el conjunto del reino, que es lo que se conoce con el nombre de los capítulos de Tordesillas. Bueno, lo cierto es que
durante el conflicto se produjeron también importantes transformaciones institucionales a escala local. Las ciudades cambiaron la forma de gobernarse. No entraré mucho en detalle en esto, pero es una cuestión muy interesante de la que, si quieren, podemos hablar en otro momento. Además de estas formaciones en el interior de las ciudades, lo que vemos es una cuestión que ya en su momento apuntó el profesor Gutiérrez Nieto, es que se produjo una oleada de revueltas antiseñoriales en muchos lugares del mundo rural, que reclamaban que su posición, su revuelta antiseñorial, formaba también parte de lo que allí se estaba dirimiendo. ¿Quién participó en este conflicto a gran escala? Pues en realidad hay un amplio rango de participantes, algunos nobles, una parte de las élites urbanas, que no todos, una parte muy significativa del común urbano, población de los señoríos, aquellos que se rebelaron, en definitiva, también eclesiásticos que dieron un cierto nervio al asunto y proporcionaron algunas reflexiones ideológicas a los comuneros, parte de una gramática política bueno, en definitiva, otros aspectos interesantes para entenderlo son la intensa comunicación política, la propaganda, también la importancia que tenía para los protagonistas de aquel movimiento la memoria social, en la medida en que conectaban con todo un recuerdo del pasado, de un pasado muy conflictivo que se remontaba nada menos que al periodo de Enrique IV, incluso más allá, después de este interludio del periodo de Isabel la Católica. En cualquier caso, aquello tuvo una deriva que se tiene poco en consideración en la medida en que generalmente se enfatiza más lo que podríamos llamar la vertiente de la rebelión moderna y constitucionalista del conflicto, es decir, el intento de definir las relaciones entre el rey y el reino, pero aquello terminó teniendo una cierta tonalidad de guerra social, como podemos ver en algunos textos de los contemporáneos que evocan el conflicto. Por ejemplo, un miembro del ejército de Juan de Padilla, que venía de luchar, según decía él, en la guerra que tenía la comunidad, concepto que define al campo rebelde, con los caballeros, concepto que define a la nobleza del reino, que en definitiva llegaron a formar el grueso del ejército realista. Bueno, aquí les he puesto otros ejemplos, no me voy a detener en todos. Este individuo que se quejaba que, bueno, en aquel tiempo tanto los rebeldes como los caballeros pasaban, saqueaban y robaban, o un individuo que vio cómo pasaban las cosas en Segovia, que señaló que hubo mucho debate entre caballeros y el común, y las personas que se allegaron a los unos o a los otros. Es decir, que la tonalidad definitiva del conflicto, un conflicto que probablemente se planteó desde otra perspectiva, terminó siendo esta. Bueno, lo que me interesa señalar no esta evolución final del conflicto, sino cómo se articula un discurso de protesta que finalmente es lo que va a constituir el nervio central de las aspiraciones de los comuneros. Para observar esta cuestión, creo que qué referentes articulan este discurso. Es más sencillo observarlo, analizarlo desde el momento en que se está gestando la actividad política desde el año 1517, un momento en el que el rey ni siquiera ha llegado a Castilla. Y bueno, se documentan en ese año de 1517 varios intentos de constituir una hermandad de ciudades, incluso antes de la llegada del rey. Y lo que nos encontramos son algunas reclamaciones constantes. La primera tiene que ver con algo que ya sospechaban, salió ayer aquí, el rechazo al desempeño de cargos por extranjeros. Una segunda cuestión está relacionada con la salida la necesidad de devaluar monedas de oro y plata para activar la economía. Hay un problema también acerca del dinero que está saliendo del reino. Y finalmente, algo que va a tener mucha importancia en el desarrollo del conflicto comunero, se habla de los mecanismos de recaudación fiscal, sus beneficiarios, y se sostiene o se apunta a que todo esto, el dinero del reino, debe recaudarse por el sistema del encabezamiento, no por el de arrendamiento. ¿Qué nos muestra esto que vemos en 1517? Bueno, pues que antes de la llegada del rey a Castilla hay un programa económico de las ciudades, hay una preocupación de las élites urbanas, que son las que están desarrollando este tipo de discurso, por sus modalidades de integración en el aparato estatal. Pero me interesa más señalar una serie de ideas que se expresan en este momento y que inciden en la existencia de un vínculo entre el reino y el monarca. Y para ilustrar esto, pues lo que voy a hacer es analizar precisamente la Carta de Hermandad,
que establecen una serie de ciudades en 1517, porque está anticipando ya el discurso que desarrollarán los comuneros. Al respecto, tienen aquí los textos. Tres argumentos, tres ideas clave. La primera es que el gobierno del reino debe de estar sujeto a una suerte de contrato político con el rey, que se expresa a través de la noción las libertades de los reinos. Dice, Vuestra Alteza no está informado de las libertades de los reinos. Esto es un límite a su actuación. Entonces, este concepto de libertades de los reinos está estableciendo un estatuto normativo y un límite a la capacidad de actuación del monarca. La segunda cuestión, muy en sintonía con el tradicional discurso político de las hermandades, utiliza los referentes políticos del servicio de Dios, servicio de su Alteza, el bien de las ciudades, pero todo esto se equipara, como os digo, a la noción de bien de las ciudades, conservación del patrimonio real. La tercera cuestión, sobre esto incidiré más adelante, la tercera cuestión que es interesante observar en este texto es que la hermandad está planteando ya en 1517 la posibilidad de gobernar el reino. Se llama a las ciudades a juntarse, es verdad, si el reino viene. Si el reino viene, nos vamos a juntar las ciudades. ¿Y esto para qué va a ser? Esto no ha de ser para llamar al rey, sino para proveer y remediar las cosas del reino. ¿Qué quiere decir proveer y remediar las cosas del reino? Pues lo que quiere decir es gobernar. Ya antes de la llegada del rey a Castilla, se está planteando que una hermandad de ciudades tome el control político del reino. Bueno, como sabido, el rey llega en 1517 y las Cortes de Valladolid de 1518 son el encuentro del rey con el reino, el juramento del rey, y aquí se observa nuevamente esta dinámica contractual expresada por los procuradores de las ciudades. Bueno, lo que ocurre aquí es que las ciudades presentan una serie de peticiones al rey que fueron aceptadas, aunque posteriormente no serían implementadas. A cambio, el rey no aceptó el pago de un subsidio por un servicio por un periodo de 3 años. Lo interesante es que precisamente en el escenario en el que el rey no está reconociendo al rey, emerge nuevamente una formulación que ha sido recientemente reanalizada por José Manuel Neto Soria en un bonito texto en el que lo que se recupera es la noción de la existencia de un contrato político entre el reino y el rey, el contrato callado. Esto que había aparecido en las Cortes del año 1469, he hablado antes de la memoria social, y este se plantea como el escenario que el rey debe de aceptar en las Cortes. Las Cortes, formulada con moderación, sabemos que en estos momentos en las calles este tipo de planteamientos están circulando de manera más abrupta, pero y de hecho es similar a lo que vemos en las cartas de hermandad, como la de 1517. Esta es la tonalidad, la existencia de unos vínculos entre el rey y el reino que el rey debe de respetar. Y esto es precisamente el fundamento de la rebelión comunera, la ruptura de ese contrato callado entre el rey y el reino. Bueno, cuando se produce la convocatoria de las Cortes de Santiago del año 1520 y la demanda de un nuevo servicio, que es lo que estaba detrás, nos encontramos con la oposición de algunas ciudades, particularmente Toledo y Salamanca, que no fueron a las Cortes, y se planteó incluso una discusión previa a la convocatoria de Cortes sobre la capacidad regia de imponer los límites de la autonomía de las ciudades, la legitimidad del nuevo servicio, este es el nuevo impuesto que el rey quería allí recordar. Esto particularmente interesante porque aparece en la documentación que generó la ciudad de Córdoba, y allí se dice que el nuevo impuesto no era legítimo, porque el nuevo impuesto que finalmente fue aprobado, porque no concurrían dos cuestiones. Primero, la defensa del reino o la necesidad acuciante. Pero esto no es ni más ni menos que los principios de la legitimidad del impuesto según aparecía en la legislación del reino, concretamente las 7 partidas. Tal y como señala
la ciudad de Toledo, en su carta enviada a las ciudades, el rey promete y no lo guarda. Por eso es menester que lo proveamos por otra vía. Y señalaba en su carta a las ciudades, en la que las convocaba a la formación de una nueva hermandad, que la necesidad de proveer para el bien del reino. Las ciudades se juntan para proveer, esto es, para tomar decisiones políticas. Bueno, en realidad los argumentos de carácter fiscal fueron centrales en la convocatoria efectuada por Toledo a las ciudades del reino para que se reunieran a una junta en Ávila. La carta de Toledo se dice que de sacar el dinero de estos reinos sigue su total destrucción. El servicio era ilegítimo y, en definitiva, se trata del mismo tipo de argumento que observamos que los predicadores están difundiendo al conjunto de la población. El rey se quería llevar el dinero de Castilla y dar los cargos a extranjeros. Esto es lo que se dice en la predicación en Toledo. Tal y como refiere... pero en definitiva, aunque los argumentos fiscales fueran centrales en la convocatoria, la naturaleza del conflicto no era antifiscal, era un conflicto de naturaleza política. En definitiva, se trataba de una actuación contra el mal gobierno. Como les digo, con una serie de invocaciones a la libertad. Los que nos gobiernan nos tratan como esclavos. Bien, esto quiere decir que el asunto se plantea en términos de opresión política, como podemos ver aquí en distintos textos que emite la Junta Comunera. En ellos, el significante central de este discurso es la idea de libertad en su connotación romanista. Libertad versus conceptos de opresión, tiranía, servidumbre. Se señalan los grandes daños causados en los reinos por el mal consejo, la devastación. Aconsejaron a algunos grandes del reino, procuradores de las ciudades, de manera que la finalidad de la revuelta o la rebelión comunera es seguir el justo propósito y libertad del reino. Nuevamente se utilizan los referentes conceptuales: libertad versus opresión, servidumbre, tiranía, hasta que los reinos queden en total libertad, y todo esto redundará en el servicio de su majestad. Bien, 4 conceptos clave del discurso político de la Junta. La libertad del reino, ya hemos visto, se trata de seguir el justo propósito y libertad del reino. Segunda cuestión, las ciudades tienen la voz del rey. Son las ciudades las que verdaderamente encarnan el servicio del rey. Tal como dice la carta enviada por Valladolid a la Junta Comunera, las comunidades tienen verdaderamente la voz del rey, su interés y provecho y el bien público de estos reinos. Tercera cuestión, no solo esto, sino que son las propias ciudades las que garantizan la libertad del rey. Si la Junta no se hace, Su Alteza no sería libre de su real persona, estaría sometido a otros. Nuevamente el concepto de libertad, opresión, y no podría tener la libertad que sus reinos le prometen. Por tanto, en el imaginario político rebelde son las ciudades las que garantizan la libertad del rey. Bueno, autores como Jean-Philippe Genet, François Foronda utilizan la noción de contrato político entre el rey y el reino para describir esta cuestión, y esto es formulado de manera muy clara en otra de las afirmaciones de la Junta Comunera. El rey tiene una serie de obligaciones con el reino, cuestión que ya vimos en la Carta de Hermandad precedente. Cuarto punto del discurso comunero, la obligación del rey. Todo esto se hace en servicio del rey y acrecentamiento de su patrimonio real y la libertad de los reinos. Y el rey está obligado a la libertad de los reinos, que no menos tiene su obligación, no menos obligación tiene su majestad que a su sacra persona. Bueno, por tanto, la construcción de un discurso político que escenifica la idea de un contrato entre el rey y el reino. ¿Cuál es la finalidad de la rebelión comunera? En definitiva, poner por escrito ese contrato político callado que en las Cortes de 1518 los procuradores de las ciudades habían señalado que el rey tenía con el reino. ¿Esto en qué se observa? Pues se observa en la producción normativa de la Junta Comunera.
Se conocen mucho los capítulos de Tordesillas, pero se habla menos de los de Martín Muñoz de las Posadas, que son unos que se elaboran antes. Una reunión de la Junta Comunera con presencia de menos procuradores de las ciudades. Bueno, en los capítulos de Martín Muñoz aparece esta afirmación. El rey jure guardar estos capítulos y confiesa que recibe el reino con una serie de condiciones. Este es el contrato político, la vinculación condicional entre el rey y el reino. Si nos vamos a los capítulos de Tordesillas, también se llaman la ley perpetua. Esto es lo que va a estar en vigor en el conjunto del reino. Y esto, hay un texto allí, fragmento de texto en los capítulos de Tordesillas, en los que se dice que esto se hace con el rey por vía de iguala, esto es acuerdo, composición, acuerdo y contrato hecho. Nuevamente la referencia a la dinámica contractual entre el rey y el reino. Finalmente, el contrato callado, el vínculo entre el rey y el reino, también plantea una aspiración de las ciudades de participar en el gobierno, tal y como se dice en los capítulos de Tordesillas. Las ciudades y villas que tienen votos en corte se pueden ayuntar y platiquen y provean, proveer, esto es gobernar, las cosas cumplideras al servicio de la corona real y el bien común de estos reinos. Lo que se están arrogando es, si bien es verdad que no de manera permanente, pero en caso de necesidad o con una periodicidad de cada 3 años, las ciudades, la capacidad de reunirse con el rey y la de cogobernar. Esto forma, como digo, parte del contrato político. Bueno, lo cierto es que esta llamada de Toledo y Salamanca a las ciudades pues no tuvo mucho éxito, la verdad, en principio. A la primera reunión de las ciudades asisten Toledo, Salamanca, Ávila, Segovia y Toro, la Junta de Ávila. ¿Qué es lo que motivó que otra serie de ciudades finalmente se agregaran a la Junta Comunera y por tanto a la rebelión? Pues toda una serie de revueltas populares en las ciudades en las cuales no voy a entrar. La movilización del común de la población se convirtió en un factor diferencial. A partir de una serie de revueltas en las que no voy a entrar, bien, a partir de lo que algunos autores llaman la presión desde abajo. ¿Qué es esto de la presión desde abajo? Pues, por ejemplo, lo que le dijo el procurador de los pueblos de Ávila al regimiento, se presentó allí y dijo que si esta ciudad no se alinea con la Junta, voy a inundar la ciudad de labradores armados. Todas las gentes del entorno de la ciudad tomando la misma para ejercer presión sobre los regidores. Bueno, algo así ocurrió en Zamora, donde se presentó gente de la ciudad en el regimiento y dijo que, mire, o ustedes se juntan a esto de este movimiento de la hermandad de los comuneros, la revuelta de la rebelión comunera, o los vamos a lancear a todos. Bueno, en distintos lugares se observa cómo hay movilizaciones populares que, por cierto, se acogen a patrones de gramática política ciudadana, un concepto que explicaré en otro momento, si tengo ocasión, y esto se convierte en una suerte de factor diferencial que hace que ciudades como Burgos, Segovia, Salamanca, Zamora, Santiago, Valladolid se adhieran a la Junta Comunera. Finalmente, frente a esta idea contractual, que nunca se abandonó del todo, vamos a decir que la adhesión de determinadas capas de población a este movimiento terminó por colorear el discurso político de la Junta Comunera. No me olvido de Sevilla, voy a ir luego a Sevilla. Y esto se observa en cómo finalmente hay una cierta tonalidad antinobiliaria en el discurso político de los comuneros, que por cierto estaba ya en parte implícita en algunos actores, no en todos, evidentemente no en los nobles que participaron en la revuelta, en relación a esa memoria social a la que hacía antes referencia. Veamos el discurso contra los grandes. Por ejemplo, ¿qué dijo el principal líder del movimiento comunero en Toledo? Juan de Padilla. Bueno, por lo que toca a mi pueblo, tengo que morir. Y esto lo dijo, pues que los caballeros quieren tomar al rey lo que tiene. Esto lo dijo antes de rebelarse contra el rey, supuestamente defendiendo al rey y supuestamente defendiendo al pueblo. Y efectivamente murió.
Lo que se dice en Valladolid a la altura de octubre de 1520 es que los grandes nobles del reino son usurpadores de la corona real. Lo que no quería esta gente era volver al escenario de la guerra civil castellana de los años 60, después del interludio del periodo de Isabel la Católica. Y esto, pues finalmente, permea el discurso político de la Junta. Quedaríamos de no tomar las armas, quedaríamos en perpetua servidumbre de estos grandes, hay que liberar el reino, estos individuos quieren someterse, su propósito es tomar para ellos los señoríos, de manera que finalmente la Junta plantea esto, tienen que reducir a los grandes a lealtad. Nuevamente lo que quieren es no volver al escenario, como ya he dicho, de la Guerra Civil Castellana de mediados del siglo pasado. Bueno, esto es un poco cómo la Junta elabora un discurso entre las relaciones rey-reino, cómo ese discurso va virando, cómo las propias ciudades han experimentado, aunque no lo he comentado aquí, una apertura institucional que lleva a la incorporación de sectores del común en la ciudad y cómo va esto modulando un poquito la tonalidad del discurso comunero. Bueno, ¿y Sevilla? ¿Qué pasa con Sevilla? Pues Sevilla tradicionalmente se ha señalado, no sé si está por aquí el profesor Antonio Goyantes, que ha sido sí, que ha aportado novedades significativas al estudio de esta cuestión. Tradicionalmente se ha señalado que en Sevilla lo que se produjo fue una reproducción del conflicto banderizo entre la Casa de Arcos y la Casa de Medina Sidonia. Sabemos que Sevilla no se adhiere a la causa comunera, pero el desarrollo de los acontecimientos aquí fue bastante más complejo que todo esto. Y hay un elemento que es diferencial, que es el protagonismo del común en sostén de la monarquía. Vamos a decir que el común de la población se adhirió a la causa monárquica, quizá porque la rebelión principalmente estuvo protagonizada, esta toma del Alcázar por Figueroa, de la que ahora hablaré, pues por Juan de Figueroa, pues fue protagonizada por un noble. Bueno, primeros compases de la rebelión o del conflicto comunero en la ciudad de Sevilla. Lo que se constata es que hay una actividad en la ciudad después de las Cortes de La Coruña. Esto se observa y una serie de peticiones que efectúa el asistente de la ciudad al gobernador del reino para que se haga algo porque teme que la ciudad va a rebelarse. Entonces, en este sentido, el asistente de la ciudad escribe en varias ocasiones al gobernador y señala que si no se invalida el servicio que se había aprobado en las Cortes de La Coruña y no se vuelve a lo acordado en las Cortes de Valladolid, es decir, a ese contrato político entre el rey y el reino, la revuelta en la ciudad está garantizada. Esto es lo que dice el asistente. Finalmente se efectuaría, como al resto de ciudades leales, una remisión del servicio a finales de julio del año 1520. Bueno, lo cierto es que la ciudad de Sevilla en este momento está estableciendo una comunicación con, primero, con ciudades que sí participan en el movimiento comunero, pero también con otras que no se implicaron, como la ciudad de Granada. El 15 de septiembre de 1520, la ciudad de Granada escribe una carta a Sevilla donde describe un poquito lo que consideran que es la revuelta comunera. Las personas bajas, sin saber y sin prudencia, se han hecho gobernadores de los pueblos y los buenos muy maltratados, los señores y los grandes desacatados. Es decir, se está transgrediendo el orden social, la armonía, la jerarquía. En la misma carta dice, bueno, las intenciones las jugamos por buenas, pero las consecuencias de esto es que el orden social está transgredido. Pero lo cierto es que en paralelo Sevilla o ciertos habitantes de la ciudad están manteniendo una comunicación con la Junta Comunera. Lo que dicen en una carta a los procuradores de Valladolid en la Junta es que Sevilla y Córdoba tienen inteligencia con el resto de Andalucía y llegarán pronto aquí. ¿Dónde aquí? A la Junta Comunera. Es decir, hay un movimiento de fondo para sublevar la ciudad e incorporarla a la Junta.
Bueno, esto coincide con una cierta labor de proselitismo, que es lo que estudió el profesor Antonio Collantes, puso de relieve de parte de las élites urbanas, en concreto los hermanos Tello, para mantener la fidelidad del común a la monarquía. Segundo acto, en el mismo momento en el que, o justo cuando sabemos que hay contactos entre la Junta Comunera y la ciudad, pues se produce el levantamiento de Juan de Figueroa, el conocido levantamiento a voz de comunidad, que culmina con la toma del Alcázar. ¿Qué sabemos de Juan de Figueroa, hermano del duque de Arcos, que parece ser que actúa por su cuenta a partir de unas reuniones previas que hay en el convento de San Pablo con una serie de caballeros de la ciudad y en las que se sabe que hay discusiones sobre fiscalidad, el problema de las sacas del cereal, que es importante porque Sevilla era un centro de exportación de cereal potente, también la presencia de conversos en el cabildo de la ciudad y finalmente se produce esta revuelta de Juan de Figueroa, que concluirá el 16 de septiembre con la toma del Alcázar, con un ejército integrado por clientelas del duque de Arcos, una serie de caballeros y algunos vecinos, que en cualquier caso parece que no llegan a ser muchos. Lo cierto es que cuando se levanta Juan de Figueroa, se produce una movilización en contra. Una serie de caballeros de la ciudad, encabezados por los hermanos Tello, que luego reclamaron al rey por su protagonismo en estos acontecimientos, juntan un ejército, a su vez hay una serie de tropas que moviliza el duque de Medina Sidonia, en la medida en que Juan de Figueroa era el hermano del duque de Arcos, y estos terminan encontrándose en la plaza de San Francisco, ambos ejércitos, pero por la mediación de una serie de franciscanos finalmente no combaten. Lo cierto es que se llega a una especie de acuerdo de volver cada uno a sus cuarteles, pero finalmente pues, Juan de Figueroa termina tomando el Alcázar. Toma el Alcázar, donde nos encontramos. Realmente esta rebelión duró muy poquitito, porque un día después sería recuperada por él, esta facción armada encabezada por los hermanos Tello. ¿Por qué fracasó este levantamiento? Pues probablemente por el escaso impacto entre la población. Hemos visto que la población, el posicionamiento del común de la ciudad fue un factor diferencial en muchas ciudades castellanas que sí se adhirieron a la Junta por esta vía, y aquí en Sevilla probablemente el común de la población veían como garante precisamente la monarquía de su estatus y consideraron este levantamiento como un episodio banderizo, algo más de lo de siempre. Y bueno, según testimonio que aparece en los documentos de Simancas recogidos precisamente por Antonio Collantes, lo que decían los miembros del común urbano es de viva el rey, que aquí no queremos comunidad. Comunidad tiene muchos sentidos, es un término polisémico. En este caso debe leerse con el contenido de revuelta. Aquí no queremos revuelta, ni león ni niebla, sino viva el rey. Esto es, entendieron el levantamiento de Figueroa como una parte más de los conflictos banderizos. Todo esto unido a esa labor de pacificación, proselitismo efectuada por caballeros de la ciudad, en particular los hermanos Tello. Parece ser que antes de diciembre han elaborado unos capítulos que son jurados en las collaciones de la ciudad, por los cuales la ciudad debía mantenerse en defensa de la monarquía. Bueno, pues tenemos un acto, vamos al siguiente acto, el conflicto banderizo, que se reprodujo en la ciudad, una vez ya pacificado la misma, con la toma del Alcázar. Hay toda una serie de evidencias de que en la ciudad de Sevilla hay enfrentamientos entre partidarios del duque de Arcos y el duque de Medina Sidonia, que por otra parte, cuyas clientelas por otra parte ocupaban buena parte del cabildo sevillano, ¿no? Así, 24, Juan de Guzmán, partidario del duque de Arcos, según denuncia del asistente, prende a uno de los partidarios del duque de Medinaceli. Un día después, el día de San Clemente, hay toda una serie de enfrentamientos en la ciudad, de carácter banderizo, sobre quién debe llevar la espada de Fernando III, que se considera una reliquia, quién debe de portar la espada el día del aniversario de la conquista de la ciudad, una procesión solemne que se hace. Finalmente, esto
fue el duque de Arcos el encargado de portarla, y esto dio lugar a un alboroto en la ciudad. Alboroto, que es un término que se utiliza para expresar la ruptura del orden, para expresar el conflicto. No mucho después, día de Santa Catalina, hay toda una serie de enfrentamientos entre oficiales de la ciudad, partidarios de ambos duques. Sabemos que hay nuevamente alboroto en la ciudad. Durante todo el desarrollo del conflicto comunero, pues se está reproduciendo una serie de enfrentamientos banderizos. ¿Es esto lo que piensa la ciudad? Pues sabemos que hay una tercera voz. ¿Por qué? Porque los jurados de la ciudad escriben al rey y le dicen que el remedio de todo esto sería que estos grandes saliesen de allí y dejasen la ciudad en justicia y paz. Es decir, para que la ciudad esté en paz hay que expulsar a los caballeros, hay que eliminar las parcialidades. La ciudad está presa de las parcialidades. Esta gente, los jurados en este caso, están recogiendo una tercera voz que es muy similar a la que observamos que se produce o se había producido con el levantamiento de Juan de Figueroa. No quieren ni Arcos ni Medinasidonia. Viva el rey, viva la comunidad, viva la tranquilidad de la ciudad sin parcialidad. Bueno, lo cierto es que estamos poco informados de los acontecimientos posteriores del mes de diciembre, o por lo menos yo no he encontrado gran cosa, el mes de enero, pero lo que sí que sabemos es que el 2 de febrero llega el duque de Arcos, que estaba fuera a la ciudad con un ejército, y cuando al campo de Santa Justa con un gran ejército, y esto provoca una movilización de los duques de Medina Sidonia. En definitiva, las clientelas de ambas partes de la ciudad. Esto es una continuación del conflicto banderizo. Hay una intermediación de los caballeros de la ciudad y a partir de ahí firman el mismo día 2 de febrero las dos casas unas capitulaciones en las que se comprometen a no contender, a colaborar en el servicio del rey y en este contexto de rebelión comunera ser parte en la pacificación de la ciudad. Pocos días después, la ciudad se incorporará a lo que se conoce como Junta de la Rambla, que es un acuerdo de varias ciudades andaluzas de estar por el rey. Bueno, el último acto del conflicto comunero es lo que se conoce con el nombre de motín del Perdón Verde, que me parece que es una definición poco acertada. Vamos a llamarlo el levantamiento de los hombres de la calle Feria y las collaciones de la calle Feria. El condestable de Castilla lo describe esto perfectamente en su correspondencia. En Sevilla ha habido falta de pan, por sospecha que los de la comunidad tuvieron que en los principales había pan. Vamos a ver qué quiere decir esto. En un contexto en el que parece ser que la cosecha no fue buena, pero sobre todo ha habido muchas sacas, esto es, exportaciones de pan, se produce un alza de precios importante. Y esto provoca una reacción ¿de quién? Pues de los habitantes de la zona de la calle Feria, de San Gil, toda esta collación que se reúne a voz de comunidad, del común de la ciudad. Nuevamente están apelando al común de la ciudad a levantarse. El condestable hace referencia a que son 4.000 hombres, los cuales pusieron en tanta turbación aquella ciudad que estuvo para perderse. Bueno, sabemos mucho más de este tipo de levantamientos. Sabemos que no son reacciones espontáneas ante el hambre, sino que tienen un cierto contenido político. De hecho, esta gente lo que hizo fue, en este contexto de subida de precios y de constatación de que hay excedentes, porque cuando suben los precios lo que hace la gente que tiene trigo es retirarlo del mercado, esperando que suba más, para ponerlo nuevamente a la venta. Ahora vemos un poquito que pasa algo parecido con el petróleo, resulta que tenemos reservas de hace bastante tiempo, pero el precio está subiendo ya. Bueno, lo primero que hicieron fue coger un pendón verde que había en la capilla de los Cervantes de la iglesia de Omnium Sanctorum, y de acuerdo a un estudioso de este movimiento, que es un profesor bosnio que trabaja en Estados Unidos, que se llama Igor Kenesevich, esto es la globalización. Motín del pendón verde lo estudia un bosnio que trabaja en Estados Unidos. Aquello es una suerte de we the people, somos el pueblo. ¿Por qué? Porque ese pendón verde, somos el pueblo cristiano, no nos merecemos que nos hagan esto, porque ese pendón verde supuestamente había sido capturado a los almohades en un enfrentamiento bélico en el siglo XIII.
paseándose, aparte de ser un emblema de la collación de San Gil, esto tenía un cierto carácter identitario, representar a la gente de la collación. Al tomar ese pendón, pues estaban manifestando que eran parte de ese pueblo y que tenían derecho a acceder al cereal a unos precios razonables. Bueno, lo cierto es que esto se reprime en un primer momento y hay la prisión de algunos de los hombres por los caballeros de la ciudad, que los llevan a la cárcel, que pienso que es al lado de la calle Sierpes, según refieren documentos posteriores, no está ahora la calle entre cárceles, la cárcel de la Audiencia. Poco después se produce el segundo episodio de este motín del Pendón Verde, que es el asalto de los hombres de la calle Feria a la cárcel para liberar a los presos y con expresiones como esta: viva el rey y el pueblo y dadnos los presos. O lo que dijo un licenciado que acompañó a los individuos que se sublevaron: no se han de ahorcar los hombres por pedir pan. ¿Cómo terminó sofocándose esto? Pues, tal como nos relata el condestable, los duques de Medina Sidonia y Arcos, los que estaban contendiendo unos meses antes sus conflictos banderizos, olvidaron sus pasiones e hicieronse amigos y acordaron entrar en la ciudad porque estaban fuera. Cuando firmaron el pacto, las capitulaciones, abandonaron la ciudad. El duque de Arcos se fue a Mairena, la duquesa de Medina Sidonia se fue a Olivares. Vuelven a entrar en la ciudad, olvidaron sus pasiones, se hacen amigos y pacifican aquello, reprimen el movimiento para ponerlo en servicio del rey, ¿no? En definitiva, bueno, se sospechaba que de esto podía venir una escalada, no solo un levantamiento por el acceso al pan, sino algo que generase un control de la ciudad por parte de los populares. Finalmente, ¿qué es lo que vemos durante el conflicto comunero en el periodo, en la ciudad de Sevilla? Vemos, primero, una revuelta fallida, probablemente porque el común de la ciudad no se sumó, porque veía en la monarquía precisamente su defensa contra las luchas banderizas de estos personajes de mucho peso en la ciudad, de esta nobleza titulada de la que nos habló ayer el profesor Cartaya. En segundo lugar, vemos también, y todo esto en un contexto en el que hubo importantes, hubo comunicación con las ciudades rebeldes del norte, vemos la reproducción del conflicto banderizo, vemos finalmente el apaciguamiento del conflicto banderizo y vemos también que la gente del común de la ciudad pues conservaba una suerte de autonomía política, eran conscientes de lo que les interesaba, de lo que no, y terminaron levantándose buena parte de ellos en marzo del año 1521. A partir de ahí, la ciudad siguió fiel al rey y el final del conflicto comunero es conocido por todo el mundo en la medida en que concluiría en la batalla de la derrota del ejército de las ciudades en Villalar de los comuneros, se llama así ahora el pueblo, un 23 de abril del año 1521. Bueno, pues esto es, como ven, Sevilla no se mantuvo completamente al margen, hubo toda una serie de incidentes y esos incidentes pues no pueden reducirse a la simplicidad del conflicto banderizo como tantas veces se ha pensado. Hubo otra serie de movimientos de un cierto calado y importancia y sobre todo pues hubo una autonomía política y de acción del conjunto de los habitantes de la ciudad. Y aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias, Rafael, por esta sugestiva intervención, por las primicias de una investigación que se convertirá en libro y devolvernos las voces de la comunidad. Así que ahora vamos a hacer una pausa y regresamos a las 12, ¿verdad? 12:15. Ah, bueno, entonces tienen tiempo para fumarse un cigarrillo y desayunar. A las 12:15 regresamos.